Bueno, 11 de marzo. Ya lo sé, Melanie, ya lo sé, pero al menos ustedes me escuchan y ven la pantalla, ¿vale? Ya sé que me quieren ver para ver cómo hago caritas graciosas y todo esto, ¿vale? Bueno, Elena ya me estaba ya asesinando con la mirada por el tema de que hay tres temas abiertos nuevos. Oye, yo cuando ella me lo comentó, porque ya ni... Ah, Nuria lo había visto antes. Sí. Oye, al mediodía. De repente Nuria entró y dijo, ¿y esto qué es? Horror. Surprise, surprise. Bueno, también para más surprise, también les he puesto la primera batería de ejercicios de Excel, Eso sí, cuando me vi. Eso sí ya... ¿vale? Que les había dicho también que les iba a poner para que fueran practicando. Entonces, pues se los colgué allí para que ustedes empezaran a darle ahí ¿cómo se llama esto? Al Excel o a la hoja de cálculo que tengan. Vale. ¿Y por qué esto no se me abre bien como yo quiero? Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Bueno. Entonces. No. A ver, lo que les he abierto los temas 5, 6 and 7. Okay? Do you copy? If you want, we can to make a lesson in English, if you want. No. No. Uroquiat. Spanish. Uroquiat. ¿Eh? Uroquiat. Ah, ok. Bueno, Sí. ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Esta mañana, la verdad que me convencí todavía más de que hay que saber inglés porque resulta que tuve que ir a Jardín Canario por otras cuestiones y de repente cuando estaba por allí con una compañera de trabajo, resulta de repente me viene una señora inglesa muy amable. Excuse me, you speak English. Yo miré para mí mismo y digo, qué horror. Y dije, Elita. Y entonces la señora empieza a hablar. Dice, Se emocionó. Se emocionó. Que lo veo cuando dice, Elite ni mismo. Y entonces, ¿Qué parte de Elite no? claro, ¿qué parte de Elita? Vamos a ver. Exactamente, es lo que dicen ustedes. Cuando de repente digo Elite y no sé por qué, la gente se emociona. Y de repente, entonces básicamente lo que quería la señora es que buscara información sobre algún mapa o algún croquis que le permitiera pues hacer un tour por el jardín. Y entonces pues nada, pues le tuve que indicar más o menos de que me acompañara para llevarlo a un sitio donde estaba un edificio donde hice entrega en eso. Pero resulta que el señor no estaba. Y entonces de repente me dijo, ¿y cómo le digo esto a la señora? Que el señor no estaba porque resulta que se ha ido a desayunar. Yo lo digo, no en inglés, pues no papea. Yo en inglés, sí. Y entonces la señora después está muy sonriente, incluso me dijo que si yo era español, porque claro, me vio y me dice, yo creía que, me en inglés, creía que usted era alemán o británico o algo. Porque soy canaria. Y entonces, después de eso, yo dije, yo lo venía pensando ahora cuando venía para abajo, hay que saber idioma, es fundamental. Lo que pasa es que si después también, si no lo practicas, si lo aprendes y después no lo practicas, pues se te va oxidando, y es lo que me pasa a mí, por ejemplo, que se me va oxidando. ¿Y yo compré cuál? ¿Es así? ¿Compré cuál? ¿O comprendes o algo así? En francés no se comprende básico. Vale. La primera, primero. Bueno. Yo sabía un poquito de francés. Yo tengo libros de francés en mi casa, pero no tengo tiempo para poner. No, pero yo me quedo con mi inglés, ¿no? Con mi nuevo ruso.
Y ahí estoy dando patadas. Bueno, a ver, les he abierto los 3 temas estos de golpe. No lo he hecho porque se deprima ni nada de esto, porque son temas como los que estamos viendo por desgracia, son teoría más o menos pura y dura, ¿vale? Entonces, no lo vamos a leer todo, ustedes se lo van a leer, ¿vale? Yo solamente voy a ver algunas cositas que me interesan. Y después también lo que más me interesa es que hay uno de los ejercicios ahí que habla sobre lo que se denominan los perfiles profesionales y los puestos de trabajo, lo que se llama el APT, el análisis de puestos de trabajo, el diseño de puestos de trabajo, ¿vale? Y entonces por eso le he puesto aquí una actividad resuelta me parece sí, en el cual aparece análisis y descripción de puestos de trabajo y lo que se denomina un profesiograma. ¿Vale? A ustedes les suena un poco raro, pero es una cosa bastante sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos puntos esenciales de cada tema, ¿vale? Luego hay unas actividades que todavía no les he colgado las manitas para que ustedes lo entreguen. Piensen de que a lo mejor pueden caer cositas parecidas a esos ejercicios que aparecen en las manitas. ¿Me explico? Entonces piensen, el examen es el día 1st of April. Pues entonces seguramente pues yo le pondré para entregar el día 30. Pues pueden con esa fecha. Vale. Pero no se preocupen que las preguntas no son de alta ingeniería de los pacientes. Bueno, a ver, el tema 5. ¿De qué va el tema 5, Nuria? Del control de los recursos humanos. Y la cuestión es, ¿cómo se controlan las personas? ¿En qué sentido? ¿Por qué es importante controlar a las personas en un trabajo? Porque la gente descontrolada hace lo que quiere y pierde dinero. Sí, pero eso también un poco va con la propia idiosincrasia y cultura del país donde estamos, ¿vale? Porque por lo general, yo no sé ustedes, pero por lo general se tiende a la cultura del cafecito y a la cultura de vámonos a tomar el cafecito, a irnos de compras en horario de trabajo, a hacer los antifichaje. Sí, pero lo que pasa es que el fichar depende del tipo de fichaje que sea. Porque si es el fichaje por la tarjetita, yo me he visto en empresas, y muy importante, no te hablo de una mindungui de empresa, sino una empresa internacional, y yo ver que alguien llamarle una persona a una persona que estaba allí y decirle, no te preocupes, que yo tengo tu ficha. Bueno, yo estaba en una que era con... Vale, entonces, ahora lo que cada vez se están poniendo como control es como dice Elena, yo por ejemplo tuve una empresa también que era por huella dactilar. Y una clave cada uno. ¿Sabes? Aparte de la huella, una clave que tenías que meter. No sé por qué. Bueno, en este caso, el mío tenía que poner también un número, me parece. Y luego metía el dedito, ponía el dedito, precisamente era este. ¿Sí? Este o este, no me acuerdo. Pero ahora lo más novedoso, ya es lo último, ya lo que es la rebomba, es que ya hay por iris. Es decir, que tú pones el ojo y no sé qué escáner te escanea el ojo para controlar pues cuando entras y cuando sales. ¿Vale? Y controlar, por tanto, lo que se denomina el asentismo. ¿Suena el asentismo? Sí. Pues de eso habla un poco, entre otras cosas, este tema, el proceso de control. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el proceso de control les habla también de que a toda persona, cuando entra a trabajar en una empresa, lo que se le pide es que tiene que cumplir con determinados requisitos, tiene que cumplir con determinados estándares, tiene que cumplir con determinados objetivos. Básicamente lo que dice es que tiene que se establece lo que se llama un desempeño. Es decir, yo desempeño tantas actividades dentro de una empresa y entonces tiene que haber alguien que en algún momento me controle lo que yo estoy haciendo. Y me controle si eso, control, es decir, si yo lo estoy haciendo mal o si lo estoy haciendo bien.
pero eso está establecido en función, como pone aquí, establecimiento de estándares, en función de unos objetivos y de unos criterios que establece quién, la persona que trabaja, no, lo pone el supervisor que tenga en la empresa. En este caso, pues será pues, una persona que trabaja dentro de recursos humanos. ¿Me entienden o no? Entonces, el proceso de control, por ejemplo, aquí, como veis este esquema, yo directamente ya me he ido a la página 3. Pero una pregunta, se está llevando mucho el trabajar en casa, ¿no? A distancia. Sí. Lo que uno habla de la palabra que dice aquí de... O sea, hay unos que te dicen por objetivos, ¿no? Tienes como unos objetivos También, semanales y así te controlas. También. Después trabajas un día, pegaste ahí 8 o 10 horas trabajando y te Sí. sientes... Si cumples con estos estándares que te marcan. Yo prefiero que trabajas así. Hombre, yo soy mayorcita para saber... Eso depende de cada uno y cada una. A mí personalmente, yo soy de la opinión, o sea que estoy un poco chapado a la antigua. Yo prefiero saber que tengo trabajo de tal hora a tal hora y después mi otro tiempo que me queda yo lo puedo dedicar a lo que me dé la gana. Es decir, que yo pueda claramente separar labor profesional de labor personal. Porque esos trabajos en casa, por lo menos a mí, lo que me produce, porque yo también trabajo mucho en casa como profesor, llega un momento que mezclas. Entonces llega un momento en que tú no sabes muy bien cómo separar. O lo tienes muy bien estructurado en tu casa, de decir, mira, le dedico tantas horas y con esas horas ya es suficiente. Porque si no empiezas a mezclar y trabajas en casa, llega un momento en que lo mezclas. Y yo personalmente en mi cabeza me siento de que cuando estoy en mi casa es para estar en mi casa y estar descansando, no estoy trabajando. Pero por lo menos yo lo pienso así. Es una... no sé cómo decirlo. Es como un sentimiento que tengo dentro de mí. Hombre, teletrabajo, pues sí. Obviamente para las empresas pues también es muy guay, porque resulta que así ni me gasto la luz, ni me gasto el ordenador, la persona trabaja en su casa, con lo cual no tengo que ponerle un sitio en la empresa, con lo cual me ahorro espacio. Pero eso ya depende del trabajo y depende de lo que hagas, ¿vale? Pero básicamente todo proceso, ¿vale? Dentro del controlar recursos humanos, pues se te van a establecer unos objetivos o estándares como pone aquí. Entonces, luego a esa persona que trabaja, pues se le va a tener que controlar de alguna manera lo que hace. ¿Qué te pasa? ¿Estás malito? ¿Estás malito? Uy, ¿tienes gripe? Ah, vale. Luego tenemos que comprobar, como pone aquí, que ese desempeño con los objetivos o con los estándares que nosotros tenemos metidos en la empresa, tenemos que compararlo, ¿vale? Y si no se cumple, es decir, si la persona está realizando un desempeño por debajo de los estándares o bien no los está haciendo de manera correcta, lo que hay que hacerle es, digamos, establecer una reunión con esa persona y, hombre, hay empresas que directamente yo lo llamo un poco brutas, y dice, como tú no has cumplido con los estándares, pues adiós, a la pita calle, ¿vale? Pero yo creo que como estábamos viendo, estamos hablando, estamos razonando y estamos un poco intentando imbuir esa filosofía en ustedes, como las personas son los mejores activos que puede tener una empresa, las personas y las personas que valen, yo creo que porque una persona en un momento determinado no cumpla con los estándares, creo que sería muy fuerte que directamente tú la echaras a la calle, ¿vale? Otra cosa es que de forma reiterada y de forma negligente, pues no cumpliera con lo que tiene que hacer, eso sí. Pero si una persona en un momento puntual, pues no cumple, pues en primer lugar lo primero que tenemos que ver es por qué. Fue porque tuvo un problema familiar, fue porque tuvo un problema personal, ha tenido un accidente y ha estado de baja y por lo tanto no ha podido cumplir con sus metas. ¿Qué es lo que le ha pasado? O es que a lo mejor se le ha cambiado de puesto de trabajo y resulta que ha tenido que readaptarse a nuevas tareas, nuevos procedimientos, nuevas herramientas y por lo tanto no ha podido llegar a eso que le requeríamos. ¿Vale? Entonces un poco hay que analizar porque a lo mejor el fallo está en la propia empresa, no está en el propio trabajador. Entonces, pues se tiene que hacer una reunión de evaluación de desempeño y corregir ese desempeño que no está realizando de manera óptima para que luego, ves que pone retroalimentación o feedback, para luego ver si hay que cambiar alguno de los estándares o bien lo que hay que ver es que ha sido un fallo en la propia persona.
¿Vale? ¿Han entendido este? ¿Ven como simplemente de un esquema así que parece que no dice nada? Yo empiezo y puedo sacar un montón de cosas, puedo sacar un montón de cositas. Eso es lo que me gustaría que ustedes también llegaran ustedes a desarrollar. Ustedes ven un gráfico y sepan dar una explicación sobre ese gráfico. Si yo lo he conseguido, ustedes también. Ella me mira con la cara como diciendo, sí, sí, me lo voy a creer yo. Bueno. A ver, aquí pone seguimiento del desempeño. ¿Os suena la teoría de MacGregor? Que es el señor MacGregor. Que todos lo hacían mal o todos lo hacían bien. Es decir, que existen dos filosofías en cuanto a cómo los directivos ven a sus empleados. O lo vemos de manera negativa, como decía el señor Van Gaal, o bien lo vemos, como decía el señor Van Gaal, todo positivo. ¿Vale? Todo que los trabajadores, si se les motiva y si se les ayuda, ¿vale? Pues pueden hacer todas las cosas bien. ¿Vale? Entonces aquí, este seguimiento del desempeño, lo que hacemos es aplicar la teoría de MacGregor. Y le ponemos por un lado la teoría X, en la cual si todo el mundo lo hace mal, si todo el mundo es un vago, si todo el mundo es un irresponsable, entonces lo que tenemos que hacer es una serie de, como dice aquí, controles rígidos. Es decir, hay que estar todo el día encima del trabajador, hay que estar todo el día diciendo que vamos a sancionar a aquellas personas que no cumplen los estándares, etcétera, etcétera. Y por lo tanto todo tiene que estar muy jerarquizado. ¿Vale? Entonces estaríamos aquí en este lado. Pregunta de examen. Por ejemplo, le pongo la gráfica esta y no le pongo nada aquí y aquí. Digo, pues, ¿qué tres medidas propondríamos si nos pusiéramos en la cajita de la derecha, según la teoría de MacGregor? Ustedes pues tendrían que buscarme cuáles son estas tres. Por ejemplo. ¿Qué pasa, Muri? ¿Aprender de memoria? Sí. De memoria no, entender y comprender. Tú ya sabes lo que es la teoría X y de MacGregor, ¿no? Si yo te pongo el cuadradito esto en blanco, tú sabes que tiene que ser la teoría X. Pues entonces, ¿qué medida adoptaría de seguimiento al desempeño en función de la teoría X? Cañera. Cañera. Ah, vale, que sería que sería una caña, no. Sino Medida que. cañera. Vale. Yo prefiero el número 5. El 5, ni para ti ni para mí. A mí sí me parecía más. Si igual escucho control, me revela. Hombre, que esta teoría Es es que bien para tienes- mezclarla, ¿no? Sí, porque hay trabajadores. Yo, por ejemplo, no soportaría. A mí me gusta la síntesis. Yo llega un punto que digo, se acabó. Sí, todos Y tampoco me gusta el libertinaje. tenemos un punto de aguante. Y tampoco me gusta tanto, venga, no. Yo soy A un ver. término de, hay fiesta, hay prisa, hay trabajo. Lo que pienso, yo personalmente lo que pienso es que hay que conocer muy bien al trabajador con el que se trabaja. ¿Vale? Y entonces, yo personalmente soy un poco de la opinión de Elena. ¿Vale? Si no hay que decir que todo es fiesta, Todo es es, decir, que todo el mundo puede hacer las cosas como le vengan ganas, ¿vale? Pero tampoco puede ser una persona que esté constantemente amenazando. Si estoy presionado, Sí. en la tía estás aquí, a ver cómo se hace una cosa, es que yo lo he tenido y es como decirle, hazlo tú porque ¿Han oído hablar de los círculos de calidad? sí, estoy bien. El círculo de calidad es una herramienta japonesa en la cual precisamente lo que se intenta es que los trabajadores, que son los trabajadores que digamos operativos, que son en la base de la empresa y que realmente son muchas veces los que sacan adelante la empresa, pues cada X tiempo se reúnen con sus jefes y proponen medidas de forma que podemos mejorar las cosas. Entonces es una medida participativa y es una medida más bien del estilo de teoría I, en la cual se fomenta precisamente eso, es decir, los japoneses yo creo que piensan mucho en la que los trabajadores son mucho de la teoría I, en el cual un trabajador, si sabe, si está en su trabajo y sabe como nadie qué es lo que hay que hacer, pues ¿por qué no motivarle para que constantemente mejore su puesto de trabajo? Pues entonces, por ejemplo, los círculos de calidad es una forma de, entre comillas, también controlar al trabajador, pero incentivarlo a que
su puesto de trabajo mejore y por lo tanto su desempeño. No sé si han visto, ¿a ustedes les gusta el canal este que se llama Explora? A mí me parece curioso porque tiene algunos programas que son Jefe. el jefe exactamente. Vale, yo solamente lo he visto una vez, ¿No? de un señor que por lo visto Yo tiene... en español. ¿Sí? Lo van a hacer en español. Pues la Yo verdad que lo veo en inglés, no. ¿Sabes? No, lo van a hacer como en español. no sé. Es que no. Yo una vez vi el único capítulo que he visto, que era un señor que por lo visto tenía una tienda de hamburguesas o de comida rápida allá en Estados Unidos. Se puso en la caja y no le daba tiempo. Exacto. El macabro, como macabro. Si me hizo gracia, digo, ¿qué haces? No sabes Sí, hacerlo. exacto. Y él decía, no, pero tienes que hacer una prisa, tienes que no sé qué. Y entonces resulta que una vez, pues resulta que se puso a comer con uno de los chicos que estaban allí, y entonces el chico pues le presentó unas nuevas recetas que él tenía, que le ponía la hamburguesa y tal. El señor se la comió y dice, pues mira, pues está muy buena. Y entonces pues él estaba con la idea de poner su propio negocio para poner ese tipo de nuevos productos y tal. Y entonces pues el señor se quedó con eso, ¿vale? Y después cuando el señor ya se cambió otra vez a su rol de jefe, y el chico lo vio, le dijo que me parece que al final lo quería poner como jefe o encargado de nuevos productos o no sé qué. Entonces eso es una forma de evaluar el desempeño, pero también evaluarlo de la teoría ahí. No se te vaya lo mejor. Obviamente, eso es lo de siempre. Muchas veces, si estamos con la teoría X, una persona vale mucho y hay un momento que, como dice Elena, todos explotamos. Más o menos todo el mundo tiene su punto de aguante. Y hay un momento en que la gente explota. Entonces, pues si una persona que vale se va, es una persona que pierde. Y claro, volver a buscarla, volver a reclutarlo, volver a seleccionarlo, pues tú no sabes el tiempo que te lleva eso. Entonces yo creo que es mejor conservarlo, es como un cliente. Y todo lo que es dinero. Para un trabajador creo que no. Ya lo hablamos el otro día, no sé si lo hablamos en un momento, creo que sí. Personalmente llegamos al consenso de que no todo es el dinero para un trabajador. Puede que depende también de la edad, ¿vale? Depende de las necesidades, de en qué lugar esté dentro de la pirámide de Maslow. ¿Te acuerdas de la pirámide de Maslow? Pero yo creo que cuando cubres tus necesidades básicas, subes un poquito y tú ya te encuentras, no desahogado, sino que puedes ahorrar un poco, pides otras cosas. Pero yo soy Tienes tiempo para disfrutar lo que tienes. yo soy de la opinión de que yo, por lo menos personalmente, yo no pretendo tener un mega sueldo de 2.000 euros. Sino yo prefiero tener menos dinero, un poco menos dinero, pero tener cierta libertad para poder decir, mira, hasta aquí hemos llegado hoy, a partir de este momento pues yo no voy a trabajar más, en el sentido de que yo tenga mi propio espacio, mi tiempo libre, etcétera, etcétera. Porque ¿de qué te sirve tener 100 euros más si después vas a tener el tiempo libre ocupado con el trabajo también? Bueno, entonces, control de resistencia, el asentismo laboral, ¿vale? Hay asentismo que está justificado y luego después está el típico asentismo que está ¿qué? No justificado. Elena se está descojonando ya. Y luego está otro que también está muy gracioso, que es el asentismo presencial. Eso hay mucho. Pues mira, yo no sé, yo por ejemplo, últimamente estoy yendo a varias administraciones públicas y yo llego y entro por allí, pregunto porque me mandan para hacer cosas. Yo la verdad digo, no sé, veo a la gente con el móvil, allí como no haciendo nada. Es que mucha gente va a tramitar los papeles, entregar los papeles y 6 personas, 7 personas tienen más de un número. Y tú dices, personas libres. Dice, pero, ¿y para qué son el número? Y dice, Dios mío, ¿qué toca? Porque como vale. Sí, es algo... Desde aquí, te digo, de aquí que yo he venido. Sí, yo vine hace 2 días al Cabildo aquí, también yo te digo. Había 3 o 4 mesas y estaba vacío aquello. O con mucho una persona por silla, pero después yo allí no había nadie más que yo. Y no están haciendo nada porque no tienen que... O por ejemplo, yo he ido a registros de administraciones públicas y hay 3 personas. Y de repente cuando yo me voy veo a la persona esa fumando fuera de la calle. Yo digo, pues, viva la productividad.
Entonces, el que hay que combatir, pienso yo, como ustedes como personas que saben algo de recursos humanos, es el no justificado y el presencial. El presencial, obviamente, si una persona determinada pues tiene una determinada tarea, si en ese momento ya no tiene nada que hacer, pues mira. Pero yo soy de la opinión también, y esto es una apreciación personal también, yo estoy en sitios, o he estado en sitios trabajando que digo, ¿y ahora qué hago? Me pongo a hacer cualquier cosa. El aburrimiento es muy malo. No es el aburrimiento, es el hecho de sentirme mal porque me ven no haciendo nada. Aunque sea ordenando expedientes, aunque sea ordenando sitios de pacientes, aunque sea, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Cogiendo las carpetas que no tienen ninguna cosa por fuera que me indique lo que hay dentro y poniéndole por fuera etiquetas, yo qué sé, lo que sea, pero lo importante es que no den la impresión de que estás ocioso. Yo es que, personalmente, en un trabajo me siento mal si estoy así. Y yo, Pero la palo, a mí es que me da cosa, me siento culpable, fíjate tú. A lo después estoy en mi casa y estoy echado a la bartola y no hago nada, estoy en vago total redomado. sí, pero eso es tu casa. Pero cuando estoy en un trabajo no me gusta que nadie me vea diciendo que no estoy haciendo nada. Entonces, ¿ustedes por qué creen que son como pone aquí, las causas del absentismo laboral en España? Pues que hay mucho. ¿Ustedes creen que hay mucha gente que vive del cuento? Sí. Alguna cosa sí. Bueno, pues aquí les pone causa del asentismo, causas legales, causas psicológicas, falta de motivación, enfermedades ficticias. Sí, tío. Qué bueno. Vale, hay una figura que generalmente en recursos humanos es la del, ¿cómo se llama esto? Una vez me lo dijeron, la del ausente profesional o la del que se inventa las cosas para no ir a trabajar. Y claro, como a lo mejor tienes un médico que te firma las bajas, pues tú vas allí, por ejemplo, por desgracia, yo creo que una de las enfermedades que actualmente cada vez más están progresando son las enfermedades que tienen que ver con los cocos, con el coco. Vale, yo una vez estuve en una consulta de un psicólogo y resulta que me dice, espera que tengo que ver la gente que la tengo llena. Y digo, pues parece que no le damos nada. Sí, pero hay que un poco diferenciar entre lo que es una verdadera enfermedad, que por supuesto hay enfermedades psicológicas y muchas, ¿vale? Y después hay lo típico de que, por ejemplo, a lo mejor mi novio, mi novia, mi mujer, mi esposa me ha dejado y por eso creo que tengo una depresión, por ejemplo. Muchas veces que confundimos la tristeza, por ejemplo, con la depresión. O sea, no necesitas hablar con alguien. Sí, pero por ejemplo hay una cosa que se llama el teléfono de la esperanza, ¿te suena? Sí, pero hay gente que necesita hablar con alguien. O por ejemplo, Y en vez de contarte la bola a ti que está con otra persona. Sí. Yo estoy en el trabajo y una persona contando, no me gusta. hombre, eso no. ¿Sabes? Yo siempre digo, el psicólogo te puede ayudar. Lo que pasa Yo es que soy, para esas cosas soy un poco fría. Porque llega un punto que digo, no quiero más problemas porque me meto yo en mi vida. no, obviamente tú lo que no puedes resolver los de Ya tengo los míos. Exacto. Y los de mi familia. Ya no puedo más. No, pero yo creo que actualmente hay cada vez más en auge las enfermedades referentes a enfermedades mentales, es decir, depresiones, ansiedad. Por ejemplo, mucho son las ansiedades, ¿vale? Y de eso, por ejemplo, pueden derivar, por ejemplo, cosas como pueden ser fobias. O, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, el estrés, han oído hablar del síndrome del burnout, el quemado, de la persona que tiene tanto estrés que, por ejemplo, ya tiene insomnio, ¿vale? O que, por ejemplo, pierde el apetito, ¿vale? O, por ejemplo, otra causa que tiene ¿5? un carrito robado de Mercadona. Que lo habían robado de Mercadona. Sí, hombre, que la mujer llevaba en el carrito las carpetas. Sí, pero que lo hayan robado. Bueno, Yo estaba en un hospital en el que sí, llevamos las expedientes médicos con un carrito, pero que lo roben. seguro que viene marcado ahí. Yo 5 horas que yo.
Sí, la verdad es que sí, yo he trabajado en un hospital y también había gente que, por ejemplo, se pasaban toda la mañana llevando los expedientes de un lado para otro, caminando por un pasillo. Venga, yo llevo unas carpetas para allá, la llevo para acá, y se pasaba todo el día así. Eso no es aburrido. No, pero es que hay gente que es así. Hay gente que no tiene ese concepto de culpabilidad. Yo personalmente Trabajo vas a trabajar. sí. Que ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo gracioso es que después ese chico le decía a los demás, venga, a ser productivo. Sí, él estaba todo el día paseando por ahí con las carpetas en la mano. Vale. Bueno, pues entonces aquí les pone la causa del absentismo. Una causa del absentismo también muy que puede producirse es la falta de motivación. Si tú estás en un trabajo que no te motiva nada, que estás hasta el moño de él, estás hasta el moño del jefe o la jefa, estás hasta el moño de lo que hace, no te motiva nada, pues llega un momento en que esa motivación pues te para en un determinado momento digo, mira, pues yo paso de ir a trabajar o de hacer horas extras. ¿Vale? La enfermedad ficticia, ¿vale? Que te inventas una enfermedad para no ir a trabajar y que después vayas a un médico y te certifica la baja. Eso ahora cada vez está más difícil. ¿Vale? Por si no lo quito. Sí. Y luego los accidentes y enfermedades profesionales. Esto tiene mucha relación con la prevención de riesgos laborales. Si una empresa no tiene una adecuada prevención de riesgos laborales y una adecuada formación, es muy probable que los trabajadores y trabajadoras sean más susceptibles de que sufran, por ejemplo, accidentes. Yo, por ejemplo, sufrí un accidente en una empresa, que era una empresa importante. Un accidente en el sentido de que me partí bueno, casi no me lo partí. Me fisuré uno de los huesos del pie. Y, sí, se me hinchó todo el pie y resulta que fue porque no me dijeron cómo tenía que llevar una determinada, una cosa que se llamaba donde se ponían todos los cartones dentro de un almacén. Como era una cosa muy grande y muy pesada, pues yo lo tenía que empujar y en vez de, sí, una jaula, en vez de empujarla de lado, pues yo resulta que como no tenía mucha fuerza, la quería arrastrar, pues la llevaba por delante. Entonces resulta que en un momento determinado, antes de pararla, como pesaba mucho, pues puse el pie y resulta que el pie me lo cogió. Y entonces, después de eso, cuando me dijeron, mira, tú lo que tienes que hacer es llevarla de lado. Digo, vale, si tú no me lo dices, si tú no me formas, ¿vale? Por ejemplo, otra persona también en esa misma empresa, resulta que justamente cuando yo fui a la mutua, porque resulta que iba con el pie fracturado, pues resulta que había una chica que yo la conocía de vista, porque resulta que se había abierto todo el codo. Y se había abierto porque resulta que se cayó por una escalera, se resbaló al bajar por una escalera, porque resulta que ella trabajaba en la panadería. Y resulta que en la panadería trabajaban con un sueco. Y resulta que en la panadería pues resulta que se les cae la harina al suelo y se les quedó pegada la harina al suelo. Y resulta que la chica pues no le habían dicho que lo que tiene que hacer es, antes de salir de la panadería, limpiarse los suecos de la harina. Resulta que la chica pues fue a bajar la escalera, resbaló con la harina en lo eso y claro, se veía que bajó de boca y para no pegarse con la cabeza en la pared, porque aquí al final de la escalera una pared, pues resulta que puso los brazos y se le dio en el codo y se lo abrió todo. Y cuando se cayó por 6 escalones, saltó 6 escalones, más una escalera. Oh. Saltó y ruptura de ligamento. Entonces, fíjense, Y nada más, no, pues tuvo suerte. Porque si se llega a dar más en la cabeza, ¿qué te No, pasa? tiene mucha la típica, 2 puntos aquí, 3 puntos. Ella tuvo que ir al sitio 7.000 y me llamó al hospital. ¿En serio? Voló de escena, yo me vi de repente arriba y de repente me vi 7 puestos. Y ella, porque es chiquitita, como digo yo, no eres una tía pesada, delgada. Y cayó de escena, nada, eso hizo. Y lo operó uno de los mejores vecinos hacer Fabián. Y se quedó, mi hermana dice, me la historia de una liposucción o algo. Pues tuvo suerte. Sí, sí. Entonces, piensen no solamente en lo que produce el accidente en sí, sino que después esa persona se pone de baja y entonces hay que cubrirla. Y además entonces hay que cubrir a la persona de baja y hay que pagar a la persona de baja. Con lo cual, simplemente, por ejemplo, a mí, por simplemente no decirme, mira, la jaula se lleva así, pues resulta que yo tuve 15 días de baja con un yeso. Y entonces, pues, es dinero que la empresa pierde.
simplemente por no formar de alguna manera un poco a los trabajadores. Yo soy siempre de la opinión de que es muy importante formar a los trabajadores, formarlos en las cosas básicas que tienen que hacer y las medidas de seguridad básicas que tienen que realizar, ¿vale? Entonces, aquí que pone de prevención y control del absentismo, pues aquí les pone como medida incrementar la motivación, prevención del absentismo presencial, accidentes y enfermedades profesionales, pues la prevención, los servicios médicos. Y si son personas que reiteradamente son personas que todo el día están de baja, pues obviamente a esas personas pues hay que enseñarles educadamente la puerta de salida. Si son cosas que obviamente pues que no son justificadas, ¿vale? ¿Cuál es la medida que se suele usar más para el absentismo? El control horario, ¿vale? Entonces, aquí les ponen varios tipos de cosas. Los partes de firma, las tarjetas personalizadas y lo que yo les estaba diciendo antes, los controles biométricos. Esto suena súper guay, súper chulo y súper fácil. Esto me recuerda a películas de ciencia ficción. ¿Vale? ¿Ustedes vieron la de película esta de Minority Report? ¿Les suena? ¿Precrimen? ¿No les suena? Era una película de Tom Cruise, de Tom Cruise, o como se diga, ¿vale? Que básicamente eran policías, ¿vale? Y había unos, los precog, que eran como una especie de señores que tenían la capacidad precognitiva de saber lo que iba a pasar. Y entonces ellos presabían cuándo iba a haber un asesinato y dónde. Y entonces se lo decían a los policías esto y los policías pues resulta que iban al sitio antes de que ocurriera el crimen. Entonces cogían a la persona y se la llevaban por un crimen que no había cometido, pero que sabían que iba a cometer, ¿vale? Entonces resulta que en un determinado momento en la película, pues resulta que los precog predicen que Tom Cruise va precisamente a cometer un crimen. Y entonces, claro, de repente él se queda así, como diciendo, ¿cómo es eso? Pues resulta que como por todas las ciudades, ¿vale? Digamos que se podía controlar de alguna manera a todos los ciudadanos, ¿vale? Porque había unas cámaras lectoras que en todo momento pues registraban el iris de los ojos. Pues resulta que el Tom Cruise, para que no lo pudieran coger, pues resulta que se fue a un médico clandestino y resulta que el médico le cambió los ojos. Sí, claro, ahí la Le puso los ojos nuevos, porque resulta que los policías estos tenían unos robots especiales que se podían meter en cualquier casa y que de repente te cogían, se ponían aquí en el ojo y te leían el iris para ver quiénes eran. Sí. Si pueden ver la película, la verdad que la película es el concepto ese de voy a cogerte, es decir, la policía que te va a coger antes de que tú hagas algo, la verdad que está un poco original, ¿no? Y una vez la conseguí ahí fue en un centro comercial, la conseguí a 9 euros y digo, mira, voy a verla, aunque no la haya visto, la verdad que la película está curiosa. Vale. Luego, aquí le pone control mediante nuevas tecnologías. Esto es lo que pasa algunas veces ahora últimamente, de que hay muchas veces de que, claro, los trabajadores y trabajadoras tenemos acceso, por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa, por ejemplo, el correo electrónico, tenemos acceso a internet. Entonces, claro, ¿hasta qué punto podemos controlar que, por ejemplo, un trabajador o trabajadora, en vez de estar trabajando viendo el boletín oficial del Estado, esté viendo, pues yo qué sé, las últimas noticias del mar? ¿Hasta qué punto podemos controlar eso? Porque claro, al fin y al cabo es... ¿estamos violando la intimidad o no si dentro del puesto de trabajo? El ordenador tuyo. Es una herramienta de trabajo. Exacto. ¿No? Por eso yo digo que el correo electrónico de la empresa es de la empresa. No mando correo personal con el trabajador. Ahora no. Yo nunca mando un correo personal con el mío. Ya. Entonces aquí les habla de eso. La gente lo utiliza. El control del correo electrónico. El control de internet. Que la gente se ve esa cosa, tío. Es como yo siempre digo, como es gratis. Películas en el trabajo, tío. Y si a ti te van a dedicar,
access no, digo, no ver los historiales. No puedo. No, pero es que eso se queda. Se queda grabado. Se Los queda grabado. informáticos saben. Y después incluso a usted no les ha pasado, o usted no lo, yo por ejemplo no lo he sufrido, es decir, a mí lo han hecho en el sentido de que, por ejemplo, incluso los informáticos pueden hacer lo que se llama control por asistencia remota. Es decir, hay un informático que está en la Kimbamba y lo que tú estás aquí en tu ordenador conectado a internet y de repente hay instalado en el ordenador donde estás trabajando un programa y de repente el informático que está en la Kimbamba puede coger y puede acceder a tu ordenador y puede controlar tu ordenador. Entonces de repente lo ves moviendo el ratón por todos lados, metiéndose a ver lo que estás tú haciendo. Es decir, que pueden ver lo que tú estás haciendo de forma remota. El departamento de informática, si tiene sede en otro sitio, ¿qué lo hacen? ¿Usan una empresa que lo hacen? ¿El que la asistencia remota? Sí. Sí, Y sí, a mí de me- tarde decían, ¿qué ven? Pues tú les llamabas porque pasaba una clave, cualquier problema, y tú veías tu ratón moviéndose, Sí, sí. abriéndose el chip y te decía, devolvías la ley, que no me sacas que no me sacas Que arreglan, ahora las empresas que arreglan los ordenadores, los arreglan así de esa forma. Sí, yo por ejemplo, yo te lo digo porque yo estoy trabajando en un sitio por la mañana que hay veces que, por ejemplo, tengo un programa, por ejemplo, yo me tengo que meter en una aplicación del sitio de empleo y resulta que esa aplicación necesita una cosa que se llama el Java. Y resulta que si está desactualizado, pues no funciona la página de Marvel. Yo, escucho llamando el tarde y esas cosas. Pero tengo que usar el SysPCAM. Y entonces resulta que yo he tenido que llamar al chico y digo, mira, que no puedo entrar en el SysPCAM porque resulta que la aplicación, el Java que hay está desfasado y no lo puedo abrir. Entonces el tío se mete y empieza a ver ahí, empieza a mover por todos lados y el tío me instala el Java desde donde esté. Entonces claro, tú piensas, si se puede hacer eso, pues ¿qué podrá hacer en los ordenadores de nuestra casa, por ejemplo? Si hay metido por ejemplo, una mierda de esa. Te puede meter cualquier persona y ver las carpetas y los archivos y todo lo que tú quieras. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y obviamente en una empresa más. Y obviamente es una manera de controlar también lo que se hace. Y aquí después también le habla del control mediante cámaras de vigilancia. Que eso también es una cosa, pues ahí también que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay empresas que lo hacen para evitar, por ejemplo, robos o para evitar ver qué se está haciendo. Pero obviamente hay que saber, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si una empresa tiene ese tipo de videovigilancia, lo tiene que decir. Y después, obviamente, hay determinadas zonas que obviamente no hay que poner. Ya me refiero, ya ustedes sabrán qué tipo de zona. Porque obviamente ahí se atentan al honor, como pone aquí. ¿Son los baños en los vestuarios de un hospital? Sí, yo oí una vez que estaban con esa polémica. De un hospital no estaban los vestuarios, pues estaban trabajando. Sí, y iban a poner este tipo de cosas. No se puso. Pero no quita por ese público. O algo así. Me suena que lo cogieron, lo dijo porque lo Claro, es que hay veces que hay empresas que lo que hacen ponen cámaras ocultas. Yo personalmente, mientras los baños, ¿no? Si tú no haces nada. Vamos a ver, Trabajado mucho en determinadas. eso depende de cada persona. Es decir, la cuestión es que hay que tener muy en cuenta de que si eso se graba, se queda en esa cinta y hay que saber qué se hace con esa cinta. Si luego esa cinta, esto es lo que habla de la ley de protección de datos, ¿vale? Hay que saber si esa cinta, pasado X tiempo, pues luego se destruye. O si hay personas que tienen acceso a esa cinta, que a lo mejor después pueden hacer un uso torticero, perdón por la expresión, de tus imágenes. ¿Vale? Porque claro, imagínense, tú grabas una cinta de a ti paseando por un pasillo y de repente un día te encuentras esa cinta con la imagen en internet, en YouTube. Entonces, claro, hay que las personas que tienen acceso a esas grabaciones, ¿vale? Pues obviamente se les tiene que hacer firmar un papel que diga expresamente de que el material que recopilan no puede ser usado para fines que sean distintos obviamente, para lo que se destina, que en este caso es controlar la seguridad o el personal dentro de la empresa.
Y siempre, si se usa este tipo de vigilancia, siempre hay que publicitarlo para que la gente lo sepa. Yo personalmente tampoco soy de las personas que le importa demasiado ser como una especie de... ¿Han visto la película esta de que era de un chico que resulta que desde que era niño estaba como una especie de programa y todo era grabado? El que hizo el de la máscara aquella, que era el show de Truman. Vale, esa es una película que antecesora a todas estas cuestiones de los reality shows en las cuales la persona... Sí. Y por ejemplo, en Inglaterra... Mucha pasta la que se maneja. Sí. Trabajaba en una empresa donde hubo una persona fuerte, pero si no, desaparecía mucha mercancía. Sí, los Y robos. los seguros te exigen poner... Los robos son muy eso y es Y es prueba de delito, es que es una prueba Claro. que puede llevar, porque si tú lo robas, después no sabes. Pero claro, la cuestión es que estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de personas que trabajan en un trabajo. ¿Vale? Bueno, aquí luego les habla del registro y archivo de la información y documentación. A ver, en todo departamento de personal, ¿vale? Hay lo que se denomina una ficha de personal, en la cual, pues la persona encargada de personal, pues el jefe de recursos humanos o lo que sea, pues vamos a tener un historial con todos los datos de la persona, ¿vale? En el cual podamos ver, pues, cuándo entró, cómo se llama, fecha de nacimiento, estado civil, la evolución que ha seguido en la empresa, los puestos que ha desarrollado, etcétera, etcétera. Es muy fácil, simplemente una hoja con una tabla en la cual pues se pone... Sí, eso es lo que yo le iba a decir también. Es decir, como esa es información personal, las personas que manejan, por ejemplo, yo por ejemplo también, a mí cuando por ejemplo estoy trabajando aquí como profesor, a mí antes de entrar a trabajar me hicieron firmar una hoja, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, manejo información sensible de ustedes. Por ejemplo, ustedes me dan a mí una ficha de alumno, ¿no? O sea, ustedes me ponen datos personales. Yo lo que no puedo hacer es coger esos datos personales para luego utilizarlos para lo que yo quiera. Es decir, esos datos personales solamente los puedo usar para efectos académicos dentro de aquí. Pero yo no puedo coger, llevármelos fuera y utilizarlos para otra cosa. ¿Entienden? O sea, me hicieron firmar un papel como que tenía que cumplir la ley de protección de datos y que tenía que, toda esta información no la podía usar para ningún otro fin que no fuera el estrictamente docente. ¿Vale? Entonces, ¿qué documentos conforman el expediente personal? Además de la ficha que yo les he dicho, pues pueden haber otras cosas como puede ser la carta de presentación del candidato, el currículum vitae, la ficha con los datos personales que yo les dije, los resultados de las pruebas de selección, de forma que se va conformando como una especie de carpeta con cada alumno, iba a decir yo, con cada trabajador o trabajadora, ¿vale? Pero que esto no tiene más ciencia. Ustedes se lo leen y ya está. Estos expedientes, ¿vale? Obviamente se actualizan con el tiempo. Si el trabajador va evolucionando en la empresa, pues todos esos cambios también se verán en esa ficha. Ahora también muchas veces lo que se suele hacer es digitalizarlo todo. En vez de hacerlo en papel, pues hacerlo en algún tipo de soporte electrónico, que es lo que yo les pongo aquí, ¿vale? Clasificación de los expedientes, pues aquí les pone cómo podríamos clasificar los expedientes de los trabajadores en una gran empresa. ¿Ustedes alguna vez han manejado archivos de documentación? Pues los archivos se pueden clasificar por varios criterios. Por ejemplo, criterio cronológico. Cronológico es que, por ejemplo, los archivos por fecha. Coger de los más antiguos a los más nuevos. O bien, por ejemplo, lo puedes archivar, por ejemplo, por provincia. Si tú, por ejemplo, tienes un archivo en el cual recibes ofertas de clientes de todas las provincias, pues puedes poner todas las ofertas de cada provincia archivadas. ¿Vale? Eso está en función de las características de la empresa. ¿Vale? Una cosa que les pone aquí es que en la forma de archivar podemos archivar utilizando varios criterios. Por ejemplo, en este caso, en primer lugar, los archivamos por departamento. Pero luego dentro de cada departamento, como hay varias categorías, pues archivaremos los expedientes estoy con los alumnos, como hablo con los trabajadores o trabajadoras por categoría. Y luego dentro
de categorías, pues los ordenamos por apellidos y nombres. Y luego dentro de apellidos y nombres, por orden cronológico. ¿Lo ven? Sería una forma de archivarlo. Y cada trabajador o trabajadora pues tendría su propia carpeta, ¿vale? En el cual habría todo su expediente. Esto es como en una clínica, ¿vale? Yo, por ejemplo, una época estuve trabajando en el departamento de archivos de un hospital, de un gran hospital, y era toda una sala, yo creo que era incluso un poco más grande que esta, en el cual había unos archivadores que eran todos como unas manivelas, iban corriendo sobre unos rieles, y ahí estaban archivados todos los expedientes de las personas que en algún momento pues habían pasado por bueno, todas no, porque después de cada 5 años sin movimiento pasaban a lo que se llama el archivo pasivo, ¿vale? Todas las personas que en los últimos 5 años pues habían tenido algún tipo de incidencia ahí dentro del hospital. Entonces todo estaba guardado así en carpetas. Y entonces cada día tenía una relación de todas las consultas con todos los expedientes que pedían todos los facultativos de todas las personas que estaban citadas para ese día. Qué locura, pues yo lo tenía que hacer. Y entonces, claro, ahí es cuando venía el carrito de Mercadona, como decían por ahí. Es decir, llegaba la chica, la persona que manejaba el carrito, ¿vale? Y entonces cuando llegaba, es decir, antes nos venía el papel. Entonces cuando venía la chica del carrito, nosotros teníamos que ya tener buscados todos esos expedientes, preparados dentro de una mesa, para ponérselos a la chica en el carrito para que ella se los llevara y los repartiera. Pero lo que pasa es que además, obviamente, cuando sacábamos esa carpeta del archivo, ¿vale? Exactamente, había que rellenar una tarjeta en la cual tú dijeras ese expediente hacia dónde iba, cuándo se sacó y quién lo sacó. Y había que dejarlo, obviamente, era un expediente médico. Entonces, tú imagínate que en un determinado momento tú archivaras un expediente médico de forma equivocada. Y necesitas ese expediente médico para hacer unas pruebas médicas o para hacer una operación. Tú imagínate una persona que se tiene que operar de urgencia y resulta que se ha extraviado, se ha equivocado a la hora de poner el expediente médico en otro lugar y resulta que las pruebas todas del anestesiólogo, del cirujano y todo se ha perdido porque resulta que se ha archivado mal. Y por lo tanto, si esa persona se ha de operar, el cirujano que va a operar no lo va a operar si no le ha hecho las pruebas. Pues tú imagínense las consecuencias que tiene simplemente de que tú coges el expediente y te equivoques a la hora de archivarlo. ¿Me entienden? Las consecuencias que... Pues ustedes imagínense, yo cuando hacía eso, es decir, cuando yo hacía, estaba así, es decir, esto es lo que yo les hablo, lo que yo manejaba, una cosa así. Es decir, aquí había unos rieles con unas manivelas, bueno, no eran tan yuppies como estas, eran de tipo volante, yo estaba así. Después tenía que tener mucho cuidado porque resulta que como era tan grande, resulta que a lo mejor otra persona estaba al final y resulta que yo movía lo que estaba al principio. Y claro, mover lo que estaba al principio, los demás se iban moviendo. Y hubo más de una vez y más de dos que me pegaban un grito del otro lado porque me decían que los iban a aplastar. Porque claro, se iban moviendo. ¿Me explico? Había que tener mucho cuidado. Ustedes se ríen, pero trabajo de archivo también. ¿Trabajas también? No, pero tengo una amiga que trabajó de estudió un ciclo superior de archivística, biblioteca. Especialista en hospitales. ¿Sí? Algo así aquí. ¿Gestión sanitaria? No sé, era ella especialista en manejo de información y archivos de hospitales. Bueno, yo... Es un ciclo que hay. Ella lo estudió aquí. Yo esto, por ejemplo... Trabajó en Negrín. Yo trabajé en el Hospital General de Fuerteventura. No, ella trabajó en Negrín. Y dice que era una locura. Sí, yo porque si yo vengo ahí de todo lo que he estudiado, y yo entré directamente y entonces pues hubo épocas en las cuales, días, en las cuales pues, yo, por ejemplo, el archivo que había allí, yo no sé si estará ya así, tenía incluso estas tarjetitas así. Y las tarjetitas me ponían el nombre y apellido
Ya. los nombres y las fechas donde podía encontrar las personas. Y luego había unos volantes y yo los movía para un lado y para otro. Y entonces, pues claro, allí dentro había un montón de carpetas. Y entonces, pues yo tenía la relación, tenía que buscar la carpeta Comprobar que estaba todo bien. y luego tenía que coger una tarjeta amarilla, perfectamente me acuerdo perfectamente, rellenarla y dejarla en el sitio donde se quedaba. Donde yo sacaba esa carpeta y decir dónde estaba esa carpeta, a quién se me había dado, firmar yo y cuando se sacó. Y tenía que tener mucho cuidado porque si me equivocaba, ustedes imagínense. Hubo casos en los cuales, pues, por ejemplo, en urgencia, pedir un médico, sí, Saulo, en Fuerteventura, en el Hospital General, aunque ahora ya lo han hecho nuevo, es decir, lo han reformado. Yo cuando estaba el antiguo, el pequeñito. ¿Vale? Hubo veces en las cuales un médico de urgencias pedir a la persona que estaba en el archivo la información de un paciente y resulta que traerle la carpeta vacía. Y entonces, claro, el médico se quedaba así porque dice, vamos a ver, hay abierto expediente, hay ficha, hay carpetas, pero no hay nada dentro. ¿Dónde está esa documentación? Entonces, ustedes se ríen, pero el control de la documentación y el archivo en una empresa y el orden es fundamental. Entonces, métanselo en la cabeza. Cuando ustedes archiven y ordenen unas cosas, establezcan un criterio muy bien y tenganlo siempre todo muy controlado, porque por lo general los papeles tienen la maldita tendencia a perderse. Es como si hubiera un agujero negro en algún lado de las empresas, que de repente se van por ahí y de repente desaparecen. O sea, tenganlos muy controlados, ¿vale? Entonces, documentación que también hay que conservar, la de carácter laboral, ¿vale? Y luego aquí les habla de lo que se denomina el ciclo vital de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos, al igual que nacen, digamos, viven, y llega un momento en que si no se utilizan, pues mueren, ¿vale? Entonces, nacen cuando, por ejemplo, como yo estaba diciendo en el hospital, por eso que llega una persona allí y resulta que se le abre un expediente o un archivo, ¿vale? Viven durante 5 años que estaban allí, ¿vale? En los cuales, pues cuando, por ejemplo, esa persona volvía a venir por allí, pues estaban en unas determinadas dependencias, y luego cuando pasaban esos 5 años, pasaban a otro tipo de archivo que se llama el pasivo, en el cual, pues, son unos documentos que, por ejemplo, las personas fallecidas también. Yo, por ejemplo, me encontré en un centro de salud de los que trabajé en Fuerteventura, un día allí mirando el archivo del pasivo, me encontré la ficha, el expediente de mi abuelo que había muerto. Por ejemplo, en un centro de salud, lo que está allí en el centro de salud de la Enterrada. Bueno, dio la casualidad, estaba en el archivo y entonces me dijeron, era el pasivo y de repente, pues mirando las carpetas, pues digo, mira, pues este nombre me suena y era de mi abuelo, que se había muerto, no bueno, si 2 o 3 años antes. Entonces estaba en el pasivo. ¿Vale? No me dio, a ver. Bueno, yo por ejemplo estuve un año allí en el Servicio de Salud allá en Fuerteventura y la verdad que viví experiencias, esa fue una de ellas, bastante original. Es como lo de la mili, que empiezan a suceder cosas curiosas. Pues a mí me pasó bastante cosas curiosas de ese estilo. Y más curiosas todavía. No las voy a decir. Bueno, pero que me ayudaron a entender mejor las cosas y me ayudaron también incluso a ser más personas. Protección de datos de carácter personal del Departamento de Recursos Humanos, lo que yo estaba diciendo antes. En el Departamento de Recursos Humanos manejamos información muy sensible sobre datos personales de los trabajadores. Entonces, las personas que tienen acceso a esos datos tienen que ser conscientes de que no pueden utilizar esos datos para cosas que no sean específicamente de la gestión del personal. Entonces, para eso se aprobó lo que se llama la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en la cual, de alguna manera,
intentan, mediante una legislación, pues proteger todos esos datos. A usted, por ejemplo, no les ha pasado, a mí, por ejemplo, hay veces que me cabré, que de repente están aquí en tu casa y de repente te están llamando una y otra vez al teléfono para venderte no sé qué o para no sé cuánto. Ya está. O por ejemplo, Ya está, ya te está. vengan una cartita diciéndote, ha sido usted el ganador de un concurso de no sé qué, y pase por el sitio no sé cuánto, con su pareja, que le vamos a hacer no sé qué. Y tú dices, 5 litros de aceite. Es lo único que te pones. 5 litros de aceite. Y hoy me semana y serena otra vez. Digo, no, aceite. pero la cuestión es que tú te planteas es, ¿y de dónde sacan esos datos? Se venden. Claro, tú dices, pues a mí no me interesa que esos datos estén pululando por ahí. Porque si pululan esos datos, vete a saber lo que saben otras personas de mí, que a mí no me interesa. Es como si, yo qué sé, como si tú sintieras de que hay un ojo por ahí encima que siempre todo el día te están mirando y están sabiendo todo de ti. Y no sé si a ustedes les hace gracia. No. A mí hay determinadas cosas que no me hacen gracia. Por ejemplo, hace 3 días me llamaron desde que se fue de León al teléfono móvil mío para ofrecerme una oferta de no sé qué. ¿Y nunca has sido de ONU? ¿Eh? ¿Nunca has sido de ONU? No, ¿De Vodafone? de Vodafone sí. Vodafone no. Ah, pues no sé si entonces han pasado los datos. ¿La ha absorbido? Pues si es Vodafone es bueno porque me han dicho si yo soy Vodafone. Bueno, A mí ya está, que me tiene harto. Pero yo creo que ya no me llaman porque digo, mira, te quiero denunciar tú de la competencia. Y si eso, digo, yo denuncio. no, yo ahí... Y dice, y después me has llamado hace 3 meses, otra vez. No, a mí lo que me pasa es que como no sé decir que no, Ah, yo tengo mi yo directamente en un momento determinado cuelgo. Lo siento, soy muy radical, pero soy así. A mí yo le Me da mucha timidez decirle, no, mire, no me interesa, lo siento. No se siga molestando conmigo, que no me interesa. Porque al final, sí, y puede estar llamando, vale, tú llamas. la excusa de no estar la lleva de la casa. Esa es Bueno. una cosa buena, no la usado. Sí, pero el móvil como que no cuela. Está bueno el móvil. Entonces, yo les he explicado la base de lo que es. Entonces, ustedes léanse esto que les pone aquí y luego medidas de seguridad en el tratamiento de datos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos habla básicamente es de que las personas que manejan los datos de carácter personal en una empresa, pues digamos que hay varios niveles. ¿Vale? Del nivel básico hasta el nivel alto. Te pregunto la religión en tu trabajo. Porque tiene nivel alto, ¿sabes? O creencia. Vamos a ver, a mí, yo por ejemplo, una vez fui a una entrevista, había que reconocer que era no es una empresa, era un sitio de estos religiosos, y sí, me preguntaron que si iba a misa. Vale. Me preguntaron si yo hacía algún tipo de actividad religiosa en el sentido de ir a misa, pertenecer a algún tipo de cosas de estas. Y el puesto era jefe de administración, entonces yo puedo entender que dentro de cada empresa cada uno puede elegir a quien quiera, pero yo también podría decir, mire, ¿qué tiene que ver la administración con confundir la velocidad con el tocino? ¿Qué tiene que ver el hecho de que yo sea cristiano o sea ateo o sea mormón para desempeñar mi trabajo bien dentro del área administrativa? Me sorprende esa religión, vida sexual. Obviamente esos son datos de nivel alto. Obviamente, quien tenga acceso a esos datos, vale, entonces aquí les pone pues medidas de seguridad, vale, entonces es leer y ya está, vale, como veis, aquí tampoco es que yo pueda sacar mucho, únicamente los casos prácticos que puedo sacar, pues por ejemplo una cosa de archivo, pero nada más, vale, entonces eso va el tema 5, luego el tema 6, todo el mundo por casa se me ha quedado dormido ya. Vale. El tema 6 nos habla de la planificación de los recursos humanos. ¿Os suena algo a esto? ¿Recordáis los famosos ejercicios aquellos?
Vale, que yo les dije, pues háganlo, de cómo planificamos los recursos humanos y tal. ¿Vale? Y aquí les habla también de lo que se denomina análisis y descripción de los puestos de trabajo. Lo que ve habitualmente la literatura de recursos humanos, ustedes pueden ver con el nombre de APT, A de Alemania, P de papá y T de Toledo. Ay, perdón. Lo que se llama APT. Vale, ahí no se los pone, pero yo se los pongo. APT. Análisis de puestos de trabajo. También puede que en algún lugar lo vean así. ADPT. Análisis y descripción de puestos de trabajo. A ver, una cosa que tienen que tener clara es que el APT o el ADPT es la fase previa, una de las fases previas a luego diseñar lo que se denomina el perfil del candidato. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una selección de personal, ¿verdad que a ustedes no les ha pasado una vez que he tenido esa desagradable experiencia de repente que te digan, no, es que tú no cumples con el perfil? ¿Usted no les ha pasado? Y eso suena como, vamos, y usted dirá, vale, ¿y qué es el maldito perfil? ¿Es que yo me pongo de perfil y no del perfil o qué? El perfil sale del APT. ¿Vale? Entonces vamos a explicar básicamente lo que es el APT. A ellos les he puesto un ejemplo y ahora ustedes entenderán, no sé, puede salir de repente el es, y de repente verán que de ahí sale el perfil. ¿Vale? Entonces, para eso yo les he puesto dos por aquí monos que pone análisis y descripción de puestos de trabajo. Aunque pone aquí que el alumno debe hacer, yo no se los estoy pidiendo. Esto es un ejercicio que saqué yo, ¿vale? Sobre un análisis de una APT. ¿Vale? Y entonces, la solución, si lo puse bien y no me equivoqué de archivo, está aquí debajo. A ver, o no lo puse. Ahí que me equivoqué. A ver. Así, aquí. ¿Lo ven? Han abierto el Word susodicho, el segundo. Entonces, todo análisis de puesto de trabajo, luego todo eso se plasma en lo que se denomina una ficha. ¿Vale? Una ficha, algo parecido a esto. No quiere decir que siempre las fichas descriptivas de los puestos de trabajo sean iguales, sino que puede tener algún tipo de estructura diferente, pero básicamente todas contienen lo mismo. Es una descripción de todo lo que se hace, las condiciones de trabajo donde se realiza ese trabajo, la formación que se requiere, la experiencia y las competencias que hay que tener. Y hay veces que también se pone, aquí como pone, bueno, aquí no, bueno, sí, dónde va a estar situado ese puesto, en qué departamento está y de quién depende. Entonces, por ejemplo, aquí, el puesto es ayudante de departamento jurídico. Es decir, cuando una empresa empieza a andar, pues se establecen una serie de puestos de trabajo que hay que cubrir. Y cada puesto de trabajo, ¿recuerdan los organigramas? Pues va a tener una serie de tareas y funciones que hay que hacer. Y ese ser, al principio del origen de la empresa, pues se detalla. Pues el administrativo, ¿qué tiene que hacer? Pues el comercial, ¿qué va a tener que hacer? El presidente, ¿qué va a tener que hacer? Cada puesto va a tener una ficha descriptiva de lo que se tiene que hacer. ¿Me entienden o no? Pues aquí se las pone. Funciones o tareas. Por ejemplo, redactar cartas de sanción a los trabajadores, despido o no renovaciones. Tramitar finiquitos e indemnizaciones. Pues esto sería una de las cosas que tendría que hacer el ayudante de departamento jurídico.
Otra de las cosas, recibir y repartir correspondencia. Ustedes pueden decir, ¿y eso lo tiene que hacer un agente del departamento jurídico? Pues, para esta empresa sí. A lo mejor para otra empresa lo tiene que hacer un administrativo. Pero para esta empresa sí. O por ejemplo, otra tarea, notificar el alta de centros de trabajo. Y aquí hay toda una retaíla. Condiciones de trabajo. Realmente las condiciones de trabajo se refieren, realmente, por ejemplo, a las condiciones de esfuerzo físico, mental, ¿vale? De condiciones, digamos, de luz, de humedad, de ruido. Y aquí le pone también los riesgos a los cuales está expuesto. Por ejemplo, muchas veces suele decir que los puestos de trabajo se diferencian a muy grosso modo en dos tipos. Los de cuello azul y los de cuello blanco. ¿Qué quiere decir eso de cuello azul y los de cuello blanco? Los de cuello blanco son por lo general las personas que no se manchan las manos. Por ejemplo, mi trabajo aquí lo podemos encuadrar un poco dentro del trabajo de cuello blanco, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, un mecánico, ya solamente por el hecho de que tú sabes que va con un mono azul, tú sabes que lleva el mono azul, el cuello azul, pues un mecánico sería un trabajo de cuello azul. ¿Vale? Los trabajos más manuales, más que implican esfuerzo físico y más destreza con las manos, los podemos encuadrar dentro de los trabajos manuales, de los trabajos de cuello azul, mientras los trabajos que requieren más de esto, más de coco y menos de destrezas manuales, los podemos encuadrar dentro del ámbito del cuello blanco. Dime, Elena, ¿por qué te dices? Porque cuando vas a trabajar te dicen que está un trabajo. ¿El qué? Trabajo mental no trabajo. Si no estás trabajando, estás trabajando en el ordenador. Sí. Entonces, muchas veces los puestos de trabajo también se categorizan por esto, según el tipo de esfuerzo mental o esfuerzo físico que tienes que hacer. Por ejemplo, el trabajo de profesor, ¿ustedes qué creen? ¿Que tendrá, por ejemplo, una gran carga de trabajo mental? Físico, ¿no? Bueno, depende, bueno, de esto no, pero si es de niño. Oye, eso. Claro que no depende. Todo depende, por eso hay que hacer para cada puesto una ficha. Por ejemplo, ustedes piensen, bombero. ¿Qué pasó? Cuando dime la palabra bombero. Coincidió. Por ejemplo, ustedes pondrían como condiciones de trabajo ¿qué? Esfuerzo como físico. más que nada físico, ¿no? Las alturas. Vale. Después aquí, por ejemplo, le pone condiciones de trabajo en la jornada, partida con 1 hora para comer. Y luego le pone riesgo, trabajos ante PVD. PVD significa pantalla de visualización de datos. Un PVD sería esto, una pantalla. Posturas y visuales, desplazamientos ocasionales y necesario permiso de conducción y vehículo propio. Es decir, por ejemplo, esta persona, luego lo que nos dice es que también uno de los riesgos que tendría en el trabajo sería el hecho de que está, por ejemplo, muchas veces, mucho tiempo, ¿recuerdan lo que les decía el otro día en mecanografía de la importancia de la postura? Pues hace referencia, por ejemplo, a esto. Y luego, en cuanto a riesgos visuales, se refiere al hecho de que tiene que estar mucho tiempo, pues, delante de una pantalla. ¿Vale? Luego le pone formación académica, FP2 preferible, forma de transporte, complementaria, informática y idioma. ¿Vale? Entonces, aquí estamos describiendo lo que el puesto, digamos, un poco requiere. Entonces, en base a esto, tú luego cuando vas a hacer una selección, diseñas un perfil. Y dices, pues mira, la persona va a tener que tener como mínimo FP2, va a tener que tener un inglés de P2, va a tener que tener un conocimiento exhaustivo de herramientas informáticas, ¿vale? Y además tiene que ser una persona que tenga gran capacidad mental. Y ustedes dirán, ¿y cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos, cuando vayamos a buscar las personas que vayamos a coger para este puesto, ver cuál es su capacidad mental? Pues por eso existen las pruebas de selección, que es otro de los temas que he abierto, si no recuerdo mal. Las pruebas de selección, pues hay pruebas, lo que se llaman las pruebas psicotécnicas, ¿suena? Que nos pueden, eso por ejemplo es el terror de todas las personas que hacen una oposición a psicotécnico. Y también de ahí, yo por ejemplo, hubo pruebas de selección que también tenía que ser psicotécnico.
Me acuerdo que me parece que una vez para la Caja de Canarias. Bueno, La Caja de Ahorro de Canarias. con dinero, no con números, cosas. Y recuerdo que... Hay uno que es en Tatarata, un amigo mío se lo acaban de poner. Lo rechazaron por estar sobrecualificado. Hombre, es ingeniero de telecomunicaciones. Qué triste. Y estaba pidiendo para trabajar también, te digo. Pero es que no. Sí, yo una vez también intenté... Pero solo te contratan hasta 28 años en Hiperley. Porque no le dan la ayuda hasta los 30. Hasta los 27, porque para tener 3 años de subvención. No me van a contratar ni en la puya paz. No hablemos de ese tipo de cosas que a mí es que... Con una chica fue, porque un amigo dice que la chica tiene 31 años, pero tú ves la foto y parece una niña de 20, ¿sabes? Y la edad de sus hijos fue en la foto, no miro la edad. Todo, es súper experiencia, tenía de todo, tenía de todo. Y cuando le dice ella, todo bien, cuando yo el tema que la tía le dio por mirar la fecha, dice, es que tiene 31, y dice ella, sí, y dice, lo siento, es que no te puedo coger, y se dice, si no me dices. No hablamos de ese tema que a mí me... Por la subvención, le dije, y era por la subvención. Hasta los 30, creo que la subvención, no sigue ya. Una persona con 30 años estaría bien. Vamos a callar. A mí es que eso me... Bueno, entonces de esto que hemos visto sale lo que se llama el proflexograma, que es una imagen como esta, en el cual te pone, por ejemplo, áreas intelectuales, por ejemplo, una persona que va a trabajar de eso, por ejemplo, factores intelectuales, inteligencia general, ¿ustedes cómo lo puntuarían? Por ejemplo, un ayudante de departamento jurídico. Y lo que tendría que tener alguna inteligencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pondría como mínimo un 6, pues pondría un puntito ahí, una X en el 6. Razonamiento abstracto. Razonamiento abstracto es que, por lo general, por ejemplo, los ingenieros tienen muchas veces que cogen una pieza y darle vueltas en la cabeza y ponerse a hacer ahí, con el diédrico ahí, un montón de verlo de planta, de perfil, de alzado, y ver cómo la imagen evoluciona, ¿vale? Yo, por ejemplo, le pediría a un ingeniero un razonamiento abstracto bastante alto, pero, por ejemplo, a lo mejor una persona que en un departamento jurídico no lo pediría tanto, a lo mejor pediría un 7, un 6. Capacidad de análisis, ahí sí, es decir, por ejemplo, tiene que, tanto un ingeniero, como por ejemplo una persona como esta, pues tiene que analizar un texto jurídico, por ejemplo, y tiene que analizarlo, tiene que sacar conclusiones. Yo, por ejemplo, le pondría un 8. Y entonces ustedes ven que yo voy haciendo X. Entonces, luego podemos unir todas estas X y nos podría salir algo así como esto. Pues esto es un proflexograma. Una línea, toda unida por X, en la cual me está diciendo un poco todas estas características que yo estoy pidiendo, que son generales para distintos puestos, y cómo ver cómo es el proflexograma de cada uno. Entonces yo, por ejemplo, no sería, obviamente, lo mismo el proflexograma de un puesto de analista informático en el cual pida un ingeniero informático, que a lo mejor el proflexograma de un barrendero. En función de unas características que yo tengo aquí generales, pues el proflexograma varía. ¿Entienden o no? Entonces, pues ficha, proflexograma. Y de la ficha, luego sale el perfil. Aquí te dice lo que se requiere del puesto, pues yo luego lo traslado al perfil. Pues mira, pues esta persona tiene que tener esto, esto, esto y esto. Y viendo el proflexograma, pues tiene que tener, por ejemplo, aquí tiene que tener bastante formación, tiene que tener mediana experiencia y tiene que tener muchísima, si nos ponemos aquí en este punto, espíritu de equipo. A lo mejor, por ejemplo, esto yo lo buscaría para un comercial. A lo mejor puede ser, si trabaja en un grupo de trabajo, a lo mejor. O a lo mejor, por ejemplo, en una persona que fuera a formar parte de un equipo de desarrollador web, una página web, por ejemplo. Pues necesitaríamos que trabajar en equipo. Entonces yo le pediría en su proflexograma, le pondría el valor, por eso le puse el valor 9. ¿Ven que está en función del puesto? Es decir, cada proflexograma
y cada ficha va a estar en función del puesto. Es decir, hay una ficha genérica con una serie de apartados genéricos y luego la persona de recursos humanos, el jefe de recursos humanos o la persona encargada de selección, lo que sea, va a rellenar todos estos apartados y va a diseñar el procesograma de cada puesto. Y luego cuando vaya a ver una prueba de selección, lo que va a ver es la ficha, verá también si lo tiene diseñado el procesograma y va a ver si casa lo que tiene el candidato con lo que dice la ficha. Si no casa, pues te dirán, no cumples el perfil. Si casa, ¿qué quiere decir? Pues tienes más posibilidades de entrar. ¿Me entienden o no? Nuria la veo con una cara de penita. Yo no sé, Nuria, ¿sabes? Cuando vengo yo a las clases, te veo con una cara de pena. Yo no sé si esto es general o te parece esto muy difícil o qué. Que lo veo tan... Subjetivo. ¿Crees que eso lo hacen para un... Yo no sé. Vamos a ver. En las empresas grandes lo hay. En toda empresa tiene que haber fichas descriptivas de los puestos. Sí, lo hacen. Y de la ficha sale el perfil. Es decir, si en la ficha de Pero un... en las condiciones de trabajo siempre te piden te escriben lo de abajo. Te piden los otros sitios que tiene ahí lo que te piden. Cuando vas a pedir, cuando vamos a buscar de trabajo, lo que te pide lo de la formación, lo que tienes ahí, lo que vas a hacer, resumidísimo. Sí, pero Si, por ejemplo, vamos a ver. pero eso está en las ofertas de trabajo cuando tú ves... Sí, pero eso Eso sale de el perfil de lo que te piden sale de las fichas descriptivas. sale de eso. Y eso está en el Departamento de Recursos Humanos de las empresas, donde tiene que haber una relación de cada puesto de trabajo y qué es lo que hay que hacer, de quién depende, dónde va a estar, cuáles van a ser sus funciones, cuáles son sus condiciones, su formación, experiencia, lo que sea. Y entonces, en base a eso, la persona que va a hacer la selección, pues ver si tú casas o no con lo que tú ofreces. Si no, no cumples el perfil. Por ejemplo, un bombero, por ejemplo, esfuerzo, el bombero, bueno, obviamente todo el mundo tiene que hacer esfuerzo mental, pero solamente, preferiblemente le pediría esfuerzo físico. Entonces, una forma de que yo asegurarme de que si me viene alguien candidato al puesto de bombero, es que, por ejemplo, me diga que es licenciado en educación física. Entonces, si me dice eso, pues yo puedo empezar a pensar de que casa lo de esfuerzo físico con lo que yo estoy pidiendo. ¿Me explico o no? Para el puesto de bombero, pero para el puesto de profesor, pues yo no le voy a pedir el esfuerzo físico a un bombero, sobre todo le pediría esfuerzo mental, entre otras cosas. Y todas esas cosas las tengo que detallar dentro de la ficha. Entonces, eso lo hay que hacer en un departamento de... Obviamente, si es una empresa muy mindungui, una empresa muy chica, pues a lo mejor ni la hay. Pero, Hay un montón de condiciones que no se lo hace su primo, porque es el que tiene todas las cosas que pide. pero yo te estoy hablando de lo que en la literatura, en cualquier manual de selección de personal te vas a encontrar, que básicamente es para lo que ustedes están aquí, para ver cualquier tipo de empresa y para ver los instrumentos que en la literatura de recursos humanos pues existe. Yo soy un máster en dirección de recursos humanos y una de las asignaturas era de esto, de gestión y dirección de recursos humanos. Como que ñoso. No tiene buena. ¿Que no tiene buena qué? Recursos humanos, máster. Sí, hice un máster en dirección y gestión de recursos humanos, luego hice otro máster en gestión de calidad, Así interesante. luego un máster en prevención de riesgo laboral, un máster en dirección de empresas internacionales y comercio exterior, Ya está, ¿no? un máster en asesoría laboral y asesoría laboral y un máster en gestión fiscal, si no recuerdo mal. Que porque no tengo. Y luego certificado de formación básica en técnica de mantenimiento B1, B11, B12 y B13. No hay conseguido trabajo. Pero me he tenido que gastar más de 30.000 euros en formación. Seguro. Y no tengo casa, tengo coche nuevo, ni tengo nada.
Gastas más de 30.000 euros y mira. No lo aprendí todavía. Ya, por ejemplo, estoy haciendo una carrera en ingeniería en organización industrial. Eso es tener ganas de conocimiento, querer aprender más. Si una mente se aburre, Es que yo creo que mi mente no da. tu mente da mucho más. Vamos a ver, todas las mentes de todas las personas dan para lo que queramos dar. Es un músculo que se enseñarlo. Y entonces, yo lo que pasa, La mente, Nuria, no creas que no puedes. La cuestión es que yo, por ejemplo, yo no sé, yo, por ejemplo, tengo la curiosidad siempre por saber. Yo, por ejemplo, voy ahora a la calle, me quedo, ustedes se reirán de mí, pero yo voy mirando para la calle, por donde van los coches, yo voy pensando en el asfalto. Digo, ¿qué estará hecho el asfalto? ¿Qué es esto? ¿Es alquitrán? ¿Alquitrán con qué? Con piedra molida. ¿Y esa piedra molida de dónde sale? ¿Qué es? ¿Y por qué sirve como asfalto y no otra cosa? ¿Y qué es el asfalto? Porque ahí empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver de que es un derivado del petróleo. que tu currículum más complejo, ¿sabes? ¿Vale? Y entonces empiezas a ir a tirar y te entra la curiosidad. Entonces, pues, pero no. A ver, yo, Es competir en una empresa y tienes que hacer cursos porque pero ¿qué es eso también? Es decir, la cuestión es que si te estancas, vamos a ver, la cuestión es que hay gente que piensa de que porque ya ha tenido un título, ya lo sabe todo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes es que, por ejemplo, cuando salgan aquí, pues, por ejemplo, hagan un curso de SAP. Por ejemplo, porque es un programa que muchas empresas, de gestión de empresas, lo piden. Yo, por ejemplo, como no tenía posibilidad de hacerlo presencialmente porque no tenía tiempo, lo hice online. Un curso online de 300 horas de SAP. Me daban, me parece que eran 9 meses para hacerme el curso, me lo hice en 6. Toda mecha, toda prisa, por ejemplo. O, por ejemplo, otra cosa que es la cuestión de los idiomas. No piensen, es decir, no piensen de que lo más difícil es ahora. Lo más difícil es cuando terminen el ciclo, tengan el título y tengan que ir ahí fuera y competir. Y entonces ustedes tienen que siempre tener una ventaja competitiva. Algún factor diferenciador con respecto a los demás. Entonces, si las empresas piden en su perfil aquí que tengan cursos de SAP o que tengan cursos de que se va a manejar el programa A3RP, si eso es lo que pide el mercado, si eso es lo que demandan, pues ustedes tienen que adaptarse al mercado. Entonces, no piensen de que es suficiente, siempre tienen que, es una de las constantes de los trabajadores y las personas actualmente es que tenemos que estar formándonos de forma continua. A lo mejor la mía ya es masoquismo puro, a lo mejor sí. Pero porque te gusta, es que también depende de la persona. No es que me guste. Por ejemplo, lo de la aeronáutica reconozco que sí. Era porque me gustaba. Al final, pues mira, al final sigo aquí y no estoy arreglando un avión. Bueno, pero porque te ha gustado. Pero es que además eso incluso, Nuria, piénsalo tú, si tú lo consigues, eso puede ayudar a incluso aumentar tu confianza en ti misma y tu autoestima. Pues dices, mira, yo soy capaz, por ejemplo. y tus hijas también estudiando, ¿no? Sí. Obviamente todo depende después. Estudiando y todo de hábitos. Bueno, me tienen con mecanografía, que le dije que había suspendido tanto tiempo. Más mecanografía, más mecanografía. Ustedes se ríen de mecanografía, pero es más importante de lo que ustedes creen. No sé si Te digo, me tienen inscrito. Bueno, de después, hábitos de estudio, ¿sabes? Sí, ¿sabes? La ley con eso, también la Y- ley con- estudiar y mantener también el cerebro activo, por ejemplo, es una buena cosa, por ejemplo, contra el Alzheimer. Esto es un músculo, ¿eh? El cerebro es un músculo. ¿Verdad que no que sí? Contra las depresiones, también es una barrera. Un montón de gente mayor ahora en la universidad está en mi casa, en la granja. Y entonces, O sea, para mayores, o como se llama. Popular. y yo, por ejemplo, yo les digo todas estas cosas, y alguna cosa más que tengo por ahí, lo he hecho a distancia. Es decir, yo recibía las carpetas con los temarios y yo solo y como me daba tanta vergüenza estar llamando a los profesores, pues siempre me busco las cosas yo solo. Entonces llega un momento en que te vas acostumbrando a, digamos, a tener esos recursos para decir, mira, pues entender en textos complejos,
entender cosas que no entiende, pues mira, pues vamos a intentar buscarlo por otro lado, a ver cómo lo podemos sacar. Y aprendes a analizar mucho los temas. Pues otra cosa que también es muy importante es saber subrayar, saber coger cuáles son las ideas principales. Yo, por ejemplo, hay veces que todos los temarios los tengo yo todos llenos de fosforitos, porque yo subrayo las ideas principales. Entonces, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo era la persona más tímida en la escuela, me daba timidez preguntar al profesor, siempre me sentaba al final de la clase, yo solo, y nunca he destacado por ser un buen estudiante. Y yo hay muchas veces que cuando hay una cosa que no entiendo, le pregunto a la persona, la mando a hacer puñetas. ¿Vale? Pero después a lo mejor a los 3 o 4 días vuelvo otra vez y lo intento otra vez. Y a lo mejor si en ese momento tampoco me sale, pues busco un ejercicio que sea parecido e intento razonarlo, o bien busco un libro que a lo mejor me lo explique de otra manera. Y así poco a poco lo voy sacando. Pero puedo no ser el mejor, pero aún pienso yo que lo que sí soy es bastante cabezón en el sentido de que cuando me pongo lo intento. Y después también un poco es que hay un poco que amar lo que intentas estudiar. E intentas buscar algo positivo, es decir, no verlo como simplemente como un agobio, como una cosa, esto no me gusta nada ver, no me gusta estudiarlo, sino hay que tratar de un poco de amarlo también. Por ejemplo, recursos humanos, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero por ejemplo, tiene ciertas cosas que a mí pues sí me gustan, porque tiene que ver mucho con la psicología, tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas, entonces incluso les puede ayudar a ustedes a convencerse de ustedes mismos. Por ejemplo, ¿por qué me siento yo desmotivado en el trabajo? Porque a lo mejor un jefe siempre nos ve como personas que como somos unos vagos. Pues dice, pues mira, pues esto lo podemos enlazar con la teoría X de MacGregor. Y entonces sin querer, pues vas conectando cosas. Entonces, pues llega un momento en que incluso, por lo menos a mí, pues llega un momento en que un poquito incluso te llega a gustar. Bueno, después de esta parrafada, perdón. El tema 6 habla de la planificación. Como yo les dije, recuerdan cuando lo vimos hace un par de días, que era saber en todo momento pues, cuántas personas íbamos a tener, dónde las vamos a tener, etcétera, etcétera. Vale. Luego aquí les habla del análisis de los puestos de trabajo. ¿Vale? Ustedes se lo leen. Métodos para la obtención de la información de un puesto de trabajo, pues por ejemplo la observación directa. Para yo hacer esta ficha, ¿vale? Pues la persona que lo vaya a realizar, pues simplemente lo que puede hacer es ponerse al lado de la persona que está haciendo su trabajo. Si por ejemplo la ficha es de administrativo, pues una de las formas es ponerme al lado del administrativo y ver lo que hace, qué es lo que requiere para trabajar, qué herramientas tiene, qué postura, qué condiciones de trabajo tiene. Están siempre como eso. Pues ahí les ponen una. Otra la entrevista. Entrevistar a la persona que está haciendo el trabajo y te diga lo que hace. Cuestionario. Hacer un cuestionario. Diarios, agenda de trabajo y reunión de expertos. Descripción de puestos de trabajo, lo que yo les he dicho. Aquí se lo extiende más. ¿Ves que le pone? Identifica el puesto de trabajo, la finalidad o misión, la área, la dependencia, lugar de trabajo, tareas, supervisión, equipamiento, riesgos, condiciones ambientales, sistema retributivo, dedicación, catalogación profesional, evolución profesional, criterios de evolución. ¿Lo ven dónde estoy yo? Sí. Perfiles profesionales, lo que yo estaba diciendo. ¿Vale? ¿Veis aquí este cuadrito? Estos son cosas que estarían dentro de las fichas de descripción del puesto. Esto es lo que vendría en el puesto. Y esto es lo que se pediría en el perfil. Por ejemplo, una de las cosas que vendría aquí en la ficha es formación. ¿Lo veis? Formación. Y te dice, formación académica reglada que deberá tener el ocupante del puesto en función del contenido del mismo. Y del perfil, el perfil te dice, tiene que ser técnico superior en administración y finanzas. Esto es lo que se pondría en la oferta de empleo. Conocimientos específicos, pues podría haber un apartado dentro de la ficha que fuera conocimientos específicos. Por ejemplo, en el perfil se pondría 2 años de experiencia en gestión de recursos humanos, utilización de un equipo determinado.
Es decir, de la ficha sale el perfil. El perfil luego conforma lo que va en la oferta de trabajo y en lo que las personas que van a intentar acceder a ese puesto de trabajo, pues van a ver si lo cumplen o no. Pero sale de aquí. Eso es lo que les quiero recalcar. ¿Vale? Que no se lo inventan las personas de recursos humanos porque sí, sino que sale de algún Para lado. darme la lata, ¿no? ¿Vale? Darte la lata a ti, a la pobre Nuria. Y el profesograma. ¿Vale? Ya tienen una imagen gráfica de lo que es un profesograma y que no siempre es el mismo para todos los puestos. ¿Vale? Bueno, aquí les hablo de los perfiles profesionales basados en las competencias y les hablo de las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son más que nada, más que cuestiones físicas o cuestiones mentales, son habilidades que las personas tienen desarrolladas. Usted no le ha oído hablar de vez en cuando que le dicen, esta persona es competente. Pero la competencia no viene en el hecho de que sepa Word, por ejemplo, sino la competencia puede venir en que sepa escribir 100 cartas de Word en una hora. ¿Lo ven? Las competencias más se refieren al tipo de habilidades que la persona tiene desarrolladas y que pueden marcar la diferencia entre dos personas que saben Word. Nuria y Elena pueden saber Word, pero resulta que la competencia de escribir cartas en Word, pues Nuria la tiene desarrollada y Elena no. Entonces, ¿ambas cumplen el perfil? Sí, porque saben Word, pero resulta que ahora cada vez más lo que se lleva es a seleccionar a las personas por competencia, no por cosas que sepan. ¿Vale? Yo puedo saber, por ejemplo, yo puedo tener un máster en Dirección de Gestión de Recursos Humanos, yo puedo saber nóminas, pero a lo mejor no tengo la competencia de, por ejemplo, de sacar las nóminas en el A3RP. Tengo los conocimientos, cumplo el perfil, pero no tengo la competencia. Entonces las competencias, ¿lo veis aquí? Competencias de logro y acción. Por ejemplo, una persona puede saber de nómina o puede saber de, yo qué sé, puede tener un máster en MBA, ¿vale? Un máster en Business Administration. Pero resulta que va a una empresa y resulta que después es incapaz de tomar una decisión. Y tiene un máster en Business Administration. ¿Lo que está pasando ahí? Que no hay un encaje entre lo que la persona pone en su currículum que tiene como desarrollado como conocimiento y luego sus competencias desarrolladas como persona, sus habilidades que encajan con lo que ha estudiado. No sé si me entiende. Es decir, sus habilidades emocionales y personales no encajan con su perfil profesional. ¿Eso qué está pasando ahí? Que hay un descuadre, ¿no? Yo he estudiado esto, tengo conocimientos sobre esto, supuestamente tengo unas habilidades, pero resulta que cuando luego las voy a intentar aplicar, pues resulta que no las tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona no va a funcionar en el puesto. Entonces, cada vez más las empresas tienden a seleccionar por competencia, más que por título. De nada sirve que tengas un título en ingeniería industrial si después no tienes la capacidad, por ejemplo, para dirigir un equipo de trabajo en un proyecto. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que no vas a funcionar. ¿Me entienden o no? Más o menos han cogido la idea de lo que son las competencias, que ya no es estrictamente lo que pone el currículum, sino son cosas más ya de la persona, ¿vale? Más aspectos psicológicos de la persona y de la personalidad de la persona. O sea, aquí les hablo, competencias genéricas, competencias de logro y acción, competencias de servicio, competencias de influencia, competencias directivas, competencias de dominio personal, competencias cognitivas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, competencias de dominio personal. Si, por ejemplo, tú estás buscando un jefe o un gerente, el gerente puede tener, una persona que quiera aspirar a gerente puede tener, decir, mira, yo puedo realizar ese labor perfectamente porque tengo un MBA. Soy licenciado, tengo un curso de posgrado en MBA. Pero resulta que después la persona no tiene confianza en sí misma. No tiene desarrollada esa competencia personal. Entonces, ¿qué pasa? Va a encajar en el puesto.
Por perfil académico sí, pero por competencias no. Entonces, obviamente, antes de seleccionar al personal, si queremos seleccionarlo por competencias, tenemos que hacer pruebas de selección específicamente que nos indiquen si esa persona tiene esas competencias desarrolladas o no. Obviamente, todo esto depende del puesto para que sea. ¿Vale? ¿Me entienden lo de las competencias? ¿Han cogido la idea? Eso es lo que me interesa a mí. Luego ustedes se lo leen y, por ejemplo, en el examen, pues les puedo preguntar algo de competencia. Es la tónica actualmente. ¿Vale? Las empresas tienden ahora a seleccionar más personas por competencia, más que por currículum. Obviamente el currículum un poco la entrada para tú poder aspirar, pero luego se centran más en esto. No tanto ya, porque claro, te llegan 20 personas que tienen el mismo título y tú dices, ¿y cuál es? Cumplirían el perfil, Cumplirían serían seleccionadas y después tendrían que pasar otra prueba de competencia. Vamos a ver, cumplirían, es decir, hay una fase previa en toda selección que se llama reclutamiento. Reclutamiento es que las personas vienen al proceso de selección. Ahí hago un primer filtrado, ¿vale? Luego paso por una serie de pruebas de selección, ¿vale? Que generalmente puede incluir también, por ejemplo, una entrevista, ¿vale? Y en esas pruebas de selección, por lo general, se suelen hacer un análisis de competencia, ¿vale? Entonces después, por lo general, también hay una entrevista final. Entonces, pues ahí deciden si se van a quedar contigo o no. Pero lo que yo quiero hacer recalcar es que cada vez más se pide esto. Pues claro, con un currículum muy parejo, un currículum con los mismos estudios, ¿por cuál nos decidimos? Pues aquella persona que tiene desarrolladas esas competencias que me interesan más para ese puesto. Obviamente para un jefe, yo le pediría liderazgo, confianza en sí mismo, autocontrol y como mínimo tenacidad. Claro, ¿y cómo mido eso yo? ¿Cómo lo veo en la persona? Obviamente lo tengo que hacer de una manera. Pruebas de selección. ¿Vale? Competencias específicas del puesto, es lo mismo que yo he dicho, pero específicamente para puestos determinados. Luego aquí les habla del inventario de recursos humanos. ¿Qué es el inventario? El inventario pues es la relación de todo el conjunto de recursos humanos que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿Vale? ¿Cuándo se detecta que una empresa necesita personal? Obviamente cuando la planificación me dice que necesitamos personal. O bien, por ejemplo, cuando las personas que están en determinados puestos, por ejemplo, no cumplen con los objetivos y estamos dándonos cuenta de que no pueden hacer frente a todo el trabajo que tienen que hacer. Por ejemplo, pues aquí les habla de eso, un poco de eso. Métodos para estimar las necesidades de recursos humanos. Pues aquí le pone que hay dos tipos de grandes ejemplos, cuantitativos y cualitativos. ¿Vale? Simplemente pues ustedes se lo leen. Aquí les habla de la curva de aprendizaje, métodos cualitativos, técnica de grupo nominativo y fases del proceso de selección de personal. Esto me interesa más. Aquí se las ponen todas. Análisis del puesto, lo que ya dije antes, reclutamiento, recepción y preselección, comunicación con los solicitantes, pruebas de selección, entrevistas, comprobación de documentación y referencias, toma de decisiones, pruebas médicas, contratación, acogida y formación inicial y periodo de prueba. Esto es un proceso genérico. No quiere decir que siempre en todo proceso de selección se dé. Este sería el ideal, pero hay que tener en cuenta en términos de coste, de dinero y en términos de tiempo. Entonces, hay que ajustar estos procesos de selección a las necesidades de la empresa. Yo, por ejemplo, contra lo que puede parecer, una fase del proceso de selección que yo le daría mucha importancia es a la acogida. Aquí, acogida del nuevo trabajador o trabajadora. ¿Por qué creen que yo hago énfasis ahí? Mi opinión personal. Acogida del trabajador. No. Vamos a ver. Cuando una persona viene de fuera a una empresa, obviamente la persona viene con
desubicada para saber quién es quién, a qué tiene que responder. Exacto. Es decir, aunque cumpla el perfil, tenga todo lo que nosotros queremos, pero obviamente la persona va a venir a un entorno nuevo, compañeros nuevos, estructura nueva, empresa nueva, muchas cosas, protocolos nuevos, procedimientos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esa persona, también depende del tipo de persona que sea, pero yo he pasado por esas situaciones y yo por ejemplo, estuve en una empresa que me contrataron y lo primero que me dijeron es, te vamos a dar 15 días de vacaciones. Fue así. Me contrataron un 1 de julio y me dijeron, mira, del 1 al 15 estás de vacaciones. ¿Por qué lo hicieron? Porque resulta que después, como era mitad de año, tenía derecho a 15 días de vacaciones. Y para no pedirlos después, que era cuando era la temporada fuerte, pues resulta que me dijeron que lo podía al principio. Como que copa. Qué fuerte. Qué mala babanda. Entonces, claro. Dios, que más ya no está mal la empresa. En tu mente ya la empresa se chunga. Entonces, claro, esos 15 días, ustedes imagínense como yo estuve. Obviamente. Todo el día pensando, pues, cómo empezaría, no sé qué, no sé cuánto, es decir, con un nivel de estrés, todo el día dando vueltas al coco. Entonces, claro. Sí, vacaciones, ¿qué? Después, por ejemplo, la acogida fue, me pusieron un tutor, y el tema del tutor era, te voy a explicar las cosas una vez, después búscate la vida. Me dieron una libretita pequeña, pero anótalo ahí todo. No me dieron ni manual ni nada. Búscate la vida, yo te lo digo una vez, búscate la vida si no puedes esa primera vez. ¿Duraste mucho en la empresa? Fue donde me fracturé el pie. Con razón. Y les digo, es una empresa grande, y que tiene proyección en toda España, incluso internacional. Y entonces fue así, la formación de acogida, un tutor que supuestamente me decía lo que iba haciendo. Pero me dijo eso, que la filosofía de la empresa era buscarle la vida. Y entonces pues me decían las cosas una vez y luego tenía que pues, ir preguntando a quien pudiera. Gente que no conocía, pues iba preguntando, ¿cómo se maneja esto? Y después había veces en que, por ejemplo, el plan de acogida también era que fuera rotando por diversos puestos. ¿Vale? Pero lo que resulta es que después, por ejemplo, iba rotando a otro puesto y la persona que me tenía que decir las cosas me decía, mira, ahora mismo no te puedo atender. Ponte, por ejemplo, un caso en que me dijeron, mira, ponte a hinchar pelotas, y me puse a hinchar pelotitas. Esto es real, ¿eh? Es decir, fui a un sector, que es la empresa, que me mandaron en un momento que tenía que ir allí para enterarme cómo funcionaba aquí el sector. Y la jefa de sector me dijo, mira, ahora mismo no te puedo atender porque estoy muy ocupada, pero te voy a poner a hacer algo. Y me llevó al almacén y me pusieron a hinchar pelotas. Y yo allí estaba solo hinchando pelotas. Esa era mi formación de acogida, por ejemplo, ahí. Que fueron cosas, yo pienso que eso es bastante importante, la acogida. ¿Vale? Entonces, léanse las fases, estudiense el orden, ¿vale? Y vean lo que incluye cada fase, ¿vale? El tema no es nada difícil, simplemente lo que es más que nada es cuestión de leer, ¿vale? Ustedes poquito a poco, sí, ya me voy ya, de que ustedes pues lo vayan leyendo, ¿vale? Sí, lo único es que vamos a tener que coger una escalera para subir allá arriba. Al foco. Yo me subo. Pues venga, gente, les tengo que dejar, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me ponéis alguna duda en el foro, me mandáis un email, ¿vale? Y vayan leyéndose los otros dos temas, ¿vale? Pues venga, chao.